Hola chachos, ¿cómo están? Como lo prometido es deuda, estamos haciendo el video de vacíos de precio, el taller de vacíos de precio, que fue el elegido por ustedes en el Instagram. Vamos a mirar entonces cómo se pueden ver esos vacíos en un ambiente de incertidumbre, como se ve realmente y normalmente en el día a día en el mercado. Vamos a tomar los ejercicios que hemos hecho en los talleres anteriores de price action, de soportes y de resistencias, de tendencias. Entonces hoy nos vamos a ocupar de los vacíos. Vamos a continuar acá. Primero, para hacer claridad, ¿qué es un vacío? Un vacío es el espacio que se tiene en el techo, hacia el techo o hacia el piso para hacer operaciones. En ese espacio se pueden desarrollar probablemente rallies alcistas o rallies bajistas. Entonces, asimismo, es muy probable que el precio se desplace hasta esa zona donde encuentra una, pues como una barrera, y esa barrera son los soportes y resistencias. Entonces, sin más ni más, un vacío de precios es lo que no es ni un soporte ni una resistencia, el espacio que hay entre ellos. Entonces, en este momento, el vacío que tenemos es desde aquí hasta aquí. Observen, desde donde está el precio hasta la última zona de reacción más cercana en el piso, y hacia el techo es hasta donde está la última zona de reacción más cercana en el techo. Entonces vemos que estamos en una tendencia de rango y eso ustedes ya lo comprendieron bien. Vamos a extender un poco acá y vamos a extender un poco esta zona de reacción de soporte. Entonces, ¿cuál sería nuestra eh, nuestro vacío de precios? El vacío de precios está desde donde está el precio, valga la redundancia, hasta acá. Y ese vacío de precios es de cuánto? De 63 puntos. Y hasta abajo, nuestra zona de reacción más cercana, que es esta, tenemos 49 puntos. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro vacío de precio, el espacio que hay desde el precio hasta las zonas de reacción más cercanas. Vámonos desplazando. Ahí ya se llenó ese vacío, ¿cierto? Entonces, eso se puede ver ya después de que se termina, digamos, de llenar ese vacío, era este era el espacio, o nuestro void, o nuestro vacío, ya se llenó. Entonces, como llegamos a una zona de reacción de resistencia mayor, que eso lo vimos en el último, en el penúltimo taller, ya nosotros no vamos a buscar más operaciones alcistas. Observen que ya se llenó eso, y eso se llena por medio de un rally alcista que se puede ver como una tendencia en un gráfico de 5 minutos, una tendencia alcista como les mostré en la última clase de sincronismos con tendencias. Y ya nosotros tendríamos que estar preparados no para un ambiente alcista, sino para un ambiente bajista. Entonces vamos a revisar qué vacío tenemos en este momento. En este momento entonces el vacío cambia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos espacio hasta el techo, ya lo llenó, pero sí tenemos un espacio mayor, porque como el precio se desplazó hasta arriba, tenemos un espacio mayor hacia abajo de 117 puntos. Y ahora entonces, ¿dónde está el precio? Tenemos que mirar qué hay hacia arriba. Hacia abajo hay 117 y hacia arriba tenemos que mirar cuál fue nuestra última zona de reacción, pintarla y mirar qué espacio hay hasta arriba, qué vacío. Entonces el vacío que tenemos es desde acá hasta acá. Tenemos un vacío de 48 puntos adicionales, que si el precio rompe hacia arriba por medio de unas velas que pueden ser y ojalá sean de fluidez alcista, que tengan mínimos cada vez más altos, se vaya llenando ese espacio, esas cotizaciones, y que por debajo, haciendo el sincronismo, se pueda ver una tendencia para operarlo abajo. Pero entonces este sería nuestro vacío del panorama de 48 puntos arriba y de 118 puntos hacia abajo. Vamos a mirar qué sigue. Se dio la ruptura de la fluidez por medio de una vela pivot, y una vela pivot de un mensaje bajista bastante fuerte. Entonces, en este momento, después de esa vela pivot, es muy probable que el precio vaya abajo, y qué espacio tendríamos para trabajar para una, cuando se haga o cuando se dé una tendencia bajista haciendo el sincronismo.
tendríamos 70 puntos para trabajar hasta abajo. Listo. Entonces observen que tenemos que saber dónde está el precio y cuáles son nuestras zonas de reacción, soportes y resistencias y estar midiendo el vacío, porque ese vacío de precios es nuestra zona de pesca. Ese vacío de precios por donde se pueden desarrollar los rallies, es por donde se puede probablemente mover el precio de forma fluida. Entonces ese espacio es el que nosotros buscamos llenar con nuestras operaciones de compra y de venta haciendo el sincronismo. Observen que si hacemos el sincronismo en 5 minutos, nosotros podemos ver ese espacio y ese espacio como lo vemos. Hay una ruptura aquí de esta tendencia alcista que venía acá, como les expliqué, hay una ruptura y ese vacío de precios está por allá hasta abajo, mírenlo acá. Entonces, por medio de eso vamos a llenar como con esos pivotes máximos y mínimos para tendencia bajista cada vez más bajos, buscando las operaciones después de esa ruptura. ¿Buscando qué? Buscando las zonas de resistencia mayor y las zonas de resistencia menor, que serían estas. Operar las zonas de resistencia mayor y menor hasta que se llene ese vacío de precios que ya previamente habíamos detectado en el panorama, que es de 1 hora. Entonces ahí está, ruptura, probable canal bajista y aquí es muy probable que vuelva a darse ese ciclo 1 de mercado que es el de tendencia lateral. Entonces ese vacío es el que nosotros tenemos que tener en cuenta para buscar los rallies alcistas y bajistas. En este caso, probable un rally bajista. Y hacia arriba tendríamos espacio hasta dónde. Observen que aquí, ya como el precio está acá y nuestra zona de reacción más próxima es esta, tendríamos un espacio hasta arriba de 45 puntos y tendríamos un espacio hacia abajo de 71 puntos. Seguimos y se fue, se llenó el vacío. ¿Listo? Entonces ese vacío se llenó acá. El precio está acá. Hacia abajo, ¿qué tenemos? Hacia abajo tenemos un espacio completo y hacia arriba tenemos un vacío de 66 puntos, que si el precio da un retroceso hasta allá, lo podemos llenar en gráfico de 5 minutos haciendo el sincronismo por medio de una tendencia alcista en ese retroceso si llega hasta esta zona de reacción nueva. Este sería nuestro espacio por donde sería probable que se desarrolle un rally alcista. Y hacia abajo, ¿qué tenemos? Miremos cuál es nuestra zona de reacción más cercana. Nuestra zona de reacción más cercana, observen dónde está. Por allá abajo tenemos un espacio para trabajar tendencias bajistas después de esa ruptura si se da de 187 puntos. Entonces es mejor aprovechar un espacio grande y trabajar en un ambiente bajista si se da que trabajar en un espacio pequeño de 69 puntos. Pero igual los dos son completamente aprovechables haciendo el sincronismo en 5 minutos. Entonces vamos a continuar a ver para dónde se fue ese precio. Siguió hacia abajo, llenando ese vacío grande que hay hasta esa zona de reacción, observen, y ahí está, se llenó todo ese vacío, es un vacío gigante, que aquí nosotros lo pudimos haber aprovechado en los gráficos de 5 minutos como efectivamente les estaba mostrando ahorita. Ahí se llenó, observen, ahí está la ruptura, el pivote 1, el pivote 2, este no llegó a la zona de reacción, vamos a dibujarlo para que ustedes vean. Entonces este es el pivote 1 de tendencia bajista. Este es el pivote 2 de tendencia bajista y está completamente alineada con la zona de reacción. ¿Listo? Este es el pivote 3. Aquí hay una zona de reacción. El precio no la alcanzó, observen, no había una operación válida. Esta sí era una operación totalmente válida de venta en toda la zona. Aquí hay una zona adicional. Aquí se dio un pivote, pero el precio no llegó a él, rebotó en el aire, entonces no era operable. Aquí hay una zona adicional, que en esta hay que un doble techo, uno, y aquí operable, el doble techo que ustedes ya entendieron eso en los capítulos
de, de entradas, una entrada de doble techo. Y aquí hay un doble piso, observen, 1 y 2, que nos crea una zona de reacción adicional. Y esa zona de reacción, miren que también se dio. El precio pasa, hace su clímax, retroceso y en la realineación, venta adicional. Y listo, se llenó el vacío, ¿cierto? Entonces, esos vacíos de precios son muy importantes porque son los espacios que nosotros podemos aprovechar con esos rallies. Y ahí ya entonces, ¿qué espacio tendríamos? El vacío entonces ya se mediría desde aquí hasta arriba, un vacío de 248 puntos y hacia abajo no hay vacío porque estamos en toda la zona de reacción de precio. Entonces es muy importante que entendamos cuándo tenemos vacío y cuándo no tenemos vacío. Por definición, no tenemos un vacío cuando no hay ni un soporte ni una resistencia. En este caso, hay un soporte abajo, pero entonces tenemos vacío hasta arriba. ¿Listo? De 262 puntos. Y ahí está rebote. ¿Listo? Entonces, en este momento tendríamos un vacío de cuánto, estando acá, por ejemplo. Estando acá, ya tendríamos que medir hasta acá a ver ese vacío de cuánto sería ya. Es un vacío de 191 puntos. Y hacia abajo, ahora sí tendríamos vacío. Tendríamos un vacío de 59 puntos. Entonces ya por dentro, haciendo el sincronismo, nosotros vamos mirando hacia dónde se va yendo el precio, si se están dando pivotes máximos o pivotes mínimos cada vez más bajos. En este caso tendríamos una tendencia levemente alcista, observenla ahí. Y se puede operar en ella en los soportes y las resistencias. Entonces es importante que entendamos ese concepto. Observen, ahí se llenó el vacío, ese vacío que se tenía desde arriba y se dio un doble techo de 79 puntos llenándolo. Entonces ahora tendríamos un espacio o un vacío de precios desde aquí hasta acá, que es nuestra siguiente zona de reacción de techo o de resistencia, que es de 74 puntos. Listo, mírenla acá. Aquí hay un doble techo que nos da una zona de reacción. Entonces, ¿desde dónde está el precio? Que no hay vacío hacia abajo porque estamos en una zona de soporte. Hacia donde está el techo o resistencia tenemos 70 puntos y esos 70 puntos son aprovechables con tendencias alcistas en los gráficos de 5 minutos operando en las zonas de soporte. Ahí está, miren que acá se llenó ese vacío. Rebotó, perdón, reventó o fue roto ese soporte. Entonces, ahora que tenemos en este momento, por ejemplo, el precio que tenemos ahora, tenemos un espacio de 123 puntos hacia arriba, que son aprovechables. Miren que ahí se van llenando las operaciones. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer para hacer el análisis de los vacíos de precio. En este momento tendríamos 99 puntos hacia arriba y hacia abajo, que es nuestra zona de reacción de soporte, 73 puntos, e ir llenando. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que si les está dando valor el contenido, se suscriben, le dan clic a la campanita y yo les voy a seguir avisando cuando hacemos los siguientes videos. Entonces, la última zona de reacción está desde aquí hasta acá, 86 puntos, y desde acá hasta acá, 91 puntos. En este momento hay una vela pivot. Entonces, vamos a ver cómo se llena esa operación. Ahí está, se llenó ese espacio hacia abajo y esta vela pivot, digamos que era un presagio de que el precio iba a ir abajo. Ustedes ya vieron los capítulos de fluidez. Esto se complementa mucho con fluidez, con velas pivot, se complementa mucho con zonas de reacción de precio, con tendencias. Observen que todo esto se va interconectando y así es como debemos analizar el mercado. Ustedes ven que yo en el Instagram, opciones para invertir, normalmente en las historias, en estos días no lo he hecho porque como estamos en un fondeo, en unas pruebas de fondeo con 30 personas que están haciendo unas pruebas para mirar a ver si yo aporto algo de dinero para que ellos comiencen a operar en real, eh, no les he vuelto a compartir mis análisis como para no crearles un sesgo, pero entonces esa es la forma en la que yo analizo primero los vacíos para ver por dónde es probable que se mueva el precio, que ustedes lo ven que yo les pongo void o vacío y ya después hago mi análisis de tendencias, de zonas de reacción y voy operando los soportes o las resistencias en mi time frame principal. Este sería el time frame panorama, que es donde yo
observo dónde están esos espacios por los cuales se puede mover el precio. Que esté muy bien, muchachos. Hasta pronto.